Durante más de 300 años, la humanidad creyó haber resuelto el mayor misterio de todos, que Dios ya no hacía falta. La ciencia parecía haber ganado. Cada nuevo descubrimiento era una victoria más. Primero nos dijeron que no éramos el centro del universo, luego que no éramos especiales, y finalmente que ni siquiera controlábamos nuestra propia mente. El mensaje era claro: solo somos materia, azar y tiempo. Y durante un tiempo todo parecía encajar, pero entonces pasó algo inesperado. Cuando la ciencia empezó a profundizar de verdad, cuando empezó a preguntarse de dónde viene el universo, por qué existe algo en lugar de nada, y por qué las leyes de la realidad son tan absurdamente precisas, los datos dejaron de comportarse como se esperaba. Algunos de los científicos más brillantes de la historia intentaban evitar ciertas conclusiones, otros las aceptaban un poquito de aquella manera. Y uno de ellos, el más famoso de todos, llegó a modificar sus propias ecuaciones para no aceptar lo que implicaban. La ciencia no demostró que Dios exista, pero hizo algo mucho más incómodo: empezó a traicionar al ateísmo. Y esta es la historia real de cómo ocurrió todo. Durante el siglo XVIII y XIX, la visión dominante del mundo era muy clara. Gracias a Newton, el universo parecía como una especie de máquina perfecta, como un reloj gigante. Y la idea era esta: si conoces la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, puedes predecir absolutamente todo el futuro. No hay misterio, no hay azar real, tampoco hay propósito. Solo hay materia moviéndose según leyes. En un universo así, Dios no sobra por maldad, sobra por realmente ser innecesario. A finales del siglo XIX, el materialismo realmente parecía el campeón invicto. La historia parecía cerrada, pero entonces algo se rompe. Año 1900, Berlín. Un físico llamado Max Planck intenta resolver un problema muy aburrido y muy concreto: ¿por qué los objetos calientes emiten luz de una determinada manera? La física clásica decía que la energía se emite de una manera continua, como una rampa suave. El problema es que cuando haces los cálculos, eso lleva a un absurdo llamado catástrofe ultravioleta. La teoría predice una energía infinita. Algo va mal. Entonces, como algo va mal, Planck prueba una idea desesperada: ¿y si la energía no se emite de forma continua, sino en paquetes mínimos? Como monedas. ¿Como cuántos? Y funciona. No porque sea bonito, no porque sea filosófico, sino porque los números simplemente encajan. Pero la consecuencia es muy heavy. Si la energía viene en paquetes discretos, el universo ya no es una máquina suave y predecible. El determinismo empieza a morir. Planck realmente no pretendía cambiar la visión del mundo, pero abrió la puerta a algo, un universo bastante más extraño, mucho más extraño. Y aquí entra en escena nuestro queridísimo Einstein. En 1915 publica La relatividad general, una teoría que describe la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio y tiempo. Es una obra maestra. Pero cuando nuestro queridísimo Einstein aplica sus propias ecuaciones al universo entero, se vuelve loco. O sea, le ocurre algo que dice: colapsa, o sea, se le va la olla, colapsa, no se le va la olla, colapsa. Eso que descubre Einstein es que el universo no puede quedarse quieto. O se expande o se contrae. Eso implica cambio, historia, evolución. Eso implica un comienzo. Einstein no quería eso, pero vaya, ni de coña quería eso. Él creía en un universo eterno, constante, que siempre había estado ahí, y en el materialismo puro y duro. Así que como él no quiere eso, hace una cosa brutal. Añade un término extra a la ecuación: la famosa constante cosmológica. Simplemente para que el universo no tenga un comienzo, para que el universo no empiece. Paradójicamente, años después, cuando los datos le contradicen y se demuestra completamente lo contrario, sale a hablar y dice: he cometido el error más grande de mi vida. Evidentemente se refería a cuando añadió esa constante para cambiarlo absolutamente todo. Y no porque fuera un mal científico, sino porque no quería las consecuencias. 1929, Observatorio de Mount Wilson, California. Nos encontramos con Edwin Hubble, observando galaxias lejanas, y mide cómo cambia su luz. Descubre algo muy loco: cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Esto es como un globo en el que has enganchado un montón de lacasitos. Cuanto más hinchas el globo, más rápido se separan los lacasitos entre sí. Y no es opinión, es medición. El universo se está expandiendo. Y si hoy se expande, ayer era más pequeño, y antes de ayer más pequeño todavía, y hace millones de años más y más pequeño todavía. Hasta que llegamos a un punto en el que todo estaba absolutamente concentrado en un punto. El universo tuvo un comienzo. No es religión, no es filosofía, son
datos. Factos, ¿no? Que dirían algunos. Y aquí entra la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta. En palabras simples, el universo se está desgastando. Como una pila que se descarga o como un fuego que se consume. Si el universo fuera eterno, ya se habría agotado. No habría estrellas, no habría energía útil. Todo se hubiera acabado ya. Si fuera eterno, ya se hubiera consumido. Sin embargo, hay estrellas. Por lo tanto, el universo no puede ser eterno. Y ahora llega el golpe más duro de todos. Los físicos empiezan a medir las constantes fundamentales del universo. La gravedad, la energía del vacío, las fuerzas nucleares. Y descubren algo también que les deja... Están ajustadas con una precisión absurda. Pero cuando digo una precisión absurda, es una precisión muy absurda. O sea, el universo está perfectamente medido. Es súper preciso. Y para que te hagas una idea de esa precisión, si cogemos la constante cosmológica y hacemos que varíe un puntito como 1 entre 10 elevado al 120, o sea, es un número gigantesco, solo que modifiquemos un pelinillo dentro de todo ese pedazo de número, el universo no tendría estrellas, todo colapsaría. Para que te hagas una idea de lo absurdo y de la precisión que hay y de lo ajustado que está el universo, es como si tú entras a un casino, apuestas todo al verde y te toca una y otra vez, pero no 5 o 6 veces, sino millones de veces seguidas. En algún momento dejarás de pensar que eso es suerte. Y esta precisión tan absurda no demuestra nada concreto, pero hombre, cambia un poquito las reglas del juego, ¿no? Te hace pensar un poco. La ciencia no ha demostrado que Dios exista, pero ha hecho algo mucho más incómodo. Simplemente ha demostrado que el materialismo ha dejado de ser la opción más obvia. Antes teníamos un universo eterno, gobernado por azar y sin historia, y ahora tenemos un universo con comienzo, leyes matemáticas profundas y un universo ajustado con una precisión absolutamente absurda. Y desde entonces, la pregunta volvió. No desde la fe, no desde la filosofía, sino por los datos. La ciencia traiciona al ateísmo y vuelve a abrir el melón. ¿Es Dios quien nos ha creado? ¿Es Dios quien ha creado el mundo? ¿Es Dios el que ha creado el universo y todo como lo conocemos? Hay algo que a día de hoy es así, es un hecho, es un dato y también da que pensar. Hace cientos de años hablábamos de científicos ateos y desde que hay una traición de la ciencia al ateísmo, porque la ciencia no hace más que ayudarnos cada vez más a tener más y más pruebas y más datos para pensar de manera razonable en un mundo, en un universo creado por Dios. Hoy en día, según José Carlos González Hurtado, un crack que os recomiendo un montón que miréis sus vídeos, más del 95% de los premios Nobel de ciencias del último siglo, premios Nobel de física, premios Nobel de química, científicos muy valorados, se declaran como teístas o religiosos, más del 95%. Por lo tanto, estamos en un momento en el que la ciencia ha traicionado más que nunca al ateísmo y cada vez nos abre más puertas para preguntarnos: ¿Dios es el creador del universo? ¿Tenemos un propósito? ¿Estamos aquí por algo? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya molado un montón y en los próximos vídeos veremos, investigaremos, analizaremos, hablaremos sobre un montón de temas para descubrir o intentar llegar a la verdad, y es si Dios existe o no existe. Nos vemos pronto, sed felices. Chao, chao.